generales, características específicas de la discapacidad. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético. Es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son genes en el organismo que van a determinar cómo se va a formar el cuerpo del bebé en el embarazo, también llamada trisomía 21. Esta copia extra cambia la manera en la cual se va a desarrollar el organismo y el cerebro, la cual es causa de problemas mentales y físicos. En las características, va a presentar tanto físicas y cognitivas. Como vemos en la imagen, va a presentar alteraciones cerebrales, alteraciones en la memoria, en la función cognitiva, en el aprendizaje y en el lenguaje. Siguiente, por favor. En las características físicas de este síndrome, como observamos en la imagen a la parte derecha, el paciente va a presentar una cara plana, especialmente en el puente nasal. Observamos que sus ojos son en forma almendrada, rasgados hacia arriba. Su cuello va a ser pequeño, tanto las manos y los dedos van a ser cortos. Su tono muscular va a ser débil, va a presentar una estatura baja. También en estos pacientes tienen una mayor incidencia a que presenten problemas de salud por alguna infección. La siguiente. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles son las personalidades destacadas? Doctora, esa diapositiva la voy a exponer para terminar. Muy bien. Ya, siguiente, Entonces, por que la favor. pase. Sí, siguiente, por favor. ¿Por qué creen que es catalogado como persona con necesidades especiales? Bueno, en estos pacientes la principal causa es la discapacidad intelectual. Presentan diferentes aptitudes con ciertas complicaciones, unos más que otros. Algunos llegan a necesitar clases especiales en áreas donde tienen problemas de aprendizaje. Es por eso que también hay padres, profesores y otros profesionales que elaboran plan para la forma más adecuada del aprendizaje de estos pacientes, ya que estos pacientes muestran un comportamiento nervioso con actitudes sentimentales y con mm, sentimentales y emocionales y son nerviosos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la relación en la discapacidad con las patologías orales? Bueno, al ser un trastorno genético, las alteraciones se van a presentar en temprana edad. Por ejemplo, las erupciones en lo normal es antes de los 9 meses. En los pacientes con síndrome de Down, erupcionan los dientes entre el mes 12 y el mes 20. Esto también hace que un retraso en las piezas permanentes hace que los dientes deciduos se mantengan más tiempo en la cavidad oral. Manifestaciones bucales, como observamos en la imagen, va a haber un subdesarrollo en los maxilares, malposición dentaria, como vemos en las imágenes, una disfunción lingual. En la parte dental, vamos a observar lo siguiente. En el tamaño va a haber microdonto, macrodonto. En la parte numeral va a haber agenesia, ausencia de piezas, va a haber dientes supernumerarios. Como observamos en la imagen, en la forma van a presentar el diente en forma de cuña o de cono. Esto mayormente se observa en los incisivos laterales superiores. En la posición, estos pacientes, por las alteraciones en la erupción, van a presentar una malposición dentaria. Como observamos en la imagen, el paciente presenta una mordida abierta
Observamos que las piezas posteriores presentan puntos contactos prematuros. Estas alteraciones van a hacer que la caries sea prevalente en estos pacientes, pero una de las enfermedades más frecuentes y características de estos pacientes son las enfermedades periodontales, gingivales que se presentan. Siguiente. ¿Creen necesario pedir el consentimiento informado? Bueno, en estos casos, cuando una persona con cierta discapacidad requiere un servicio de salud, no se toma en consideración su voluntad para que se le practique diversos actos médicos. Se explica el tipo de enfermedad, el tipo de tratamiento a un tercero, que podría ser su tutor, su papá o el encargado, así para darle el cargo del paciente con síndrome de Down, así para evitarnos nosotros también problemas legales durante el tratamiento que vamos a realizarle al paciente. Siguiente. Características del consentimiento informado. Bueno, como observamos también ahí, tiene que tener una parte de voluntariedad, información y comprensión. El deber de informar y de sostener el consentimiento informado es necesario tener presente que éste se encuentre integrado por dos deberes. ¿Cuáles serían? La información suficiente al usuario del servicio de salud y uno, y dos, someterle al consentimiento de los tratamientos que nosotros vamos a realizar. ¿En qué consiste? Tenemos que diagnosticar, tenemos que darle la evolución de los tratamientos, el propósito, el método, la duración, los posibles riesgos que se presenten y presentar los dolores y las incomodidades que puede presentar cada tratamiento que nosotros realicemos en nuestro paciente. Por eso es necesario tener unas características y emplear los procedimientos. Siguiente. ¿Por qué cree que estas personas son vulnerables a las patologías orales? Bueno, ya desde un principio, cuando llegan a tener cierto tiempo de nacimiento nuestros pacientes, los niños con síndrome de Down ya presentan ciertas alteraciones. Los pacientes van a presentar dificultades tanto en la comunicación, capacidad intelectual y afectada, que, se, que van a presentar un fenotipo característico, tanto en lo físico, funcional, de los síndromes de Down. Al ser un trastorno genético, va a presentar alteraciones de la erupción, van a ser respiradores bucales, van a presentar malformación, malposición dentaria, subdesarrollo de los maxilares. Estos van a hacer que estos pacientes presenten directamente enfermedades ya bucodentales. Va a haber recesiones gingivales, va a haber pérdida ósea, se van a observar la parte radicular de las piezas dentarias, las cuales son muy vulnerables. Va a ser una población muy vulnerable a las enfermedades orales. Siguiente. ¿Cuáles son las barreras de acceso al tratamiento odontológico que tienen estas personas? Bueno, primero que no existe un control odontológico adecuado. Cuando vienen los tutores con el paciente y nos dicen que se lava 3 veces al día, que se lava todos los días y aún así presentan lesiones cariosas, es que hay una mala técnica de cepillado. Entonces, los mismos tutores no son frecuentes hacia nosotros que vengan y que demuestren esa actitud para enseñarles y darles una buena aprendizaje en las técnicas de cepillado y de higiene oral. Dos, sobre protección familiar. Los familiares, los padres son muy sobreprotectores en los niños con síndrome de Down, ya que crecieron en un ambiente con mucha atención y protección. Entonces, esto puede ser un factor de dificultad al momento de atender al paciente. Otro sería un punto de la parte de los odontólogos,
que promueven programas de higiene oral para una población general, en los cuales no son aptos para los pacientes con una cierta discapacidad o con, en este caso, con los de síndrome de Down, los cuales quedan vulnerables a ciertas lesiones orales. Siguiente. ¿Qué herramientas de comunicación cree que sea la más adecuada para la discapacidad elegida? Bueno, como observamos en la imagen, en este caso hay una técnica que es el decir, mostrar y hacer. Por ejemplo, nos vamos a basar en la técnica de cepillado. ¿En qué consiste esta técnica? Mostramos, explicamos al paciente cómo tiene que ser la técnica, cómo debemos cepillar en las piezas de arriba, cómo tiene que ser el primer movimiento, de arriba hacia abajo y en las piezas de abajo hacia arriba. Realizar movimientos horizontales y movimientos circulares. Todo esto que hemos mencionado lo tenemos que mostrar, como en la imagen observamos. Ahí el profesional empieza a mostrarle todo lo explicado, todos los movimientos que tiene que realizar. Posteriormente, por último, el hacer es en que el paciente lo empiece a realizar toda la técnica que nosotros le hemos mencionado. ¿Cómo le debemos explicar? Elegimos oraciones cortas, simples, hablamos un lenguaje normal, despacio, bien vocalizado y recompensarle cada vez que él tenga una buena actitud y que sienta una cierta aprobación. Siguiente. Existe una disfunción en la integración sensorial de la persona con discapacidad elegida. Bueno, va a existir primero la audición, en la visión, en el tacto y propiocepción. En la audición va a haber una pérdida fluctuante de la audición. Esto va a ser en que va a haber en ciertos sonidos, va a ser más atento, va a ser más susceptible nuestro paciente. Va a haber una pérdida total de la audición, es decir, que a temprana edad va a haber niños que usen audífonos. Van a tener una dificultad al escuchar y su respuesta va a ser tardía, no va a ser simultánea. En la parte de la visión, eh, presentan dificultades en la visión cercana y lejana, es decir, que igual a temprana edad van a usar gafas. Van a presentar movimientos rápidos y continuos en los ojos, lo cual va a ser una visión borrosa. Vamos a- va- Se va a ver una dificultad en la recepción de la profundidad. Esto mayormente se va a presentar cuando suben las gradas o alguna superficie irregular. En el tacto, em, la condición nerviosa va a ser lenta en estos niños con síndrome de Down. El retraso y la disminución a la reacción del dolor va a ser dificultoso, porque ellos mismos no van a poder señalar dónde le duelen o en qué lugar le duelen. Entonces reaccionan lentos frente a alguna lesión. En la parte propioceptiva, presentan un bajo tono muscular. Esto va a ser un factor en la cual va a ocasionar una alteración en la influencia de percibir, va a tener movimientos musculares defectuosos, va a querer agarrar cosas, digamos, delicadamente, pero lo va a hacer bruscamente. Siguiente, por favor. Esperanza de vida del portador de la discapacidad. Bueno, la esperanza de vida en una persona con síndrome de Down es hasta los 60 años. ¿Por qué? En algunos se presentan patologías del organismo a temprana edad y en otros casos se presenta un envejecimiento prematuro ya establecido. Los factores que mayormente se presentan actualmente, se ha podido demostrar que hay pacientes que superan esta edad, pero esto va a sugerir
por diferentes factores que son, por ejemplo, el estilo de vida saludable, el ambiente apropiado en el que crece, la educación y el acceso a salud que se puede presentar. Siguiente, por favor. ¿Cuál cree que deba ser el manejo odontológico adecuado del portador de la discapacidad? Eh, los pacientes con síndrome de Down tienen características morfogenéticas que predisponen las patologías bucales y generales, las cuales nosotros debemos realizar una interconsulta con el doctor de cabecera o general. Continuando, el cual debe ser las alteraciones, la cual nos debe ser saber las alteraciones y el comportamiento del paciente. También nos debe dar un visto bueno para realizar nuestros tratamientos odontológicos y saber cómo manejar el comportamiento de nuestro paciente ante la ansiedad y el nerviosismo que el paciente presenta. Siguiente. El manejo odontológico. Eh, Partiendo de que los padres deben llevar siempre a los niños con síndrome de Down a una temprana edad para que llegue a crear una relación entre paciente y profesional y que no sea tan de golpe, ¿no? La consulta con el médico se debe realizar siempre consulta con el médico, ya puede ser con el familiar o con el especialista que le está atendiendo. También se ha puesto en ciertos documentos de investigación que los padres deben orientar también al profesional dental según se vaya realizando los tratamientos. Se debe utilizar instrucciones simples, concretas y repetidas, ya que por la falta de atención de los pacientes, entonces tienden a olvidar o vuelven a ponerse inquietos nuevamente. La actitud, nuestra actitud, ¿cómo debe ser ante estos pacientes? La actitud del profesional debe ser serena, comprensiva y con paciencia hacia estos. Otras técnicas, ¿cómo también debemos atenderlos? Para que sobre el sillón dental puede venir el tutor o el padre y sobre el padre puede estar el niño con síndrome de Down. Esto es para darle mayor tranquilidad y serenidad al paciente. También podemos mencionarle al paciente, bueno, al tutor, que que el paciente venga siempre con un juguete o con algo en el cual se siente en un ambiente más familiar, ya que ellos no son mucho de cambiar de ambientes, siempre les gusta el ambiente más continuo y más pasivo en el que ellos se encuentran. Bueno, para terminar la exposición quisiera mencionar ya con la imagen de anterior, no sé si podemos volver. Ahí está. Up. Aquí vemos en la imagen, en la primera imagen vemos a una pequeña que se llama Valentina Guerrero. Ahí está con una chompita verde. Ella es una modelo. Luego vemos ahí abajo a Ángela Bachiller, que es el primer concejal con síndrome de Down. También vemos en la parte izquierda hacia abajo una bailarina que se llama Ayelin Barreiro, que está de Sudamérica, que se presenta en uno de los programas más conocidos en Sudamérica. Quisiera concluir esta exposición también con un actor que es el Pablo Pineda, español, presenta síndrome de Down, es un gran actor que ha sido nominado a muchos premios en su trayecto, también de la universidad, dos carreras. También ejerce la parte de tutorial en universidades para de discapacidad. Y tenemos un tráiler, doctora, quisiéramos concluir con este tráiler
Personaje con síndrome de Down. Belleza. Sí, Muy bien. sí,